Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Hoy es nuestro devocional número 17 de estos 52 devocionales que tenemos nosotros en este proyecto que hemos denominado Proyecto Esperanza. Estamos haciendo referencia al libro del profeta Jeremías. En los capítulos anteriores, voy a hacer como un recuento para ponernos en contexto. Estuvimos haciendo referencia al propósito de la adoración, del capítulo 1 al capítulo 11 del libro de Jeremías. Pero del capítulo 12 hasta el capítulo 21 vamos a hacer referencia al segundo propósito por el cual nosotros hemos sido creados, y es el propósito del discipulado. El propósito hace referencia al crecimiento, a la madurez que nosotros vamos adquiriendo en el desarrollo de nuestra vida cristiana, en el desarrollo de nuestra vida de relación con Dios. Y hoy hacemos referencia al capítulo 17, que va a tener como lema o como título, va a ir girando en torno al tema de la responsabilidad, así como está el fondo de este video. Asume tu responsabilidad. Aunque ese no es el título del cual vamos a trabajar, sí va a girar en torno a esa temática. Y es así que hoy vamos a hacer referencia entonces al capítulo 17 de Jeremías, del versículo 19 al versículo 22, así como se registra en la pantalla, el peso de la responsabilidad. Entonces, ¿qué tal si vamos a la Biblia en esta mañana y usted se acerca conmigo a contemplar lo que dice la Escritura en ese pasaje? Jeremías capítulo 17, versículo 19 al 22 dice de la siguiente manera: así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé, ¿qué dice? A vuestros padres. Y es con referencia a este pasaje del cual hoy vamos a hacer referencia. Hoy vamos a enmarcarnos en este pasaje donde la Escritura hace énfasis Dios a Jeremías que le dijera al pueblo que descansara, que cumpliera el pacto, el acuerdo que ellos habían firmado con Dios. Ese pacto de que en alguna oportunidad hacíamos referencia a la exclusividad, en que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero para ello deberían ellos tener una identidad con la palabra, deberían tener marcado unos símbolos, algo que era representativo del pueblo de Israel, y en este caso era el día de reposo, el día sábado, que se había reservado como día de consagración a Dios. Y sabe, nosotros también deberíamos tener en el transcurso de nuestra vida, a lo largo del día, ese tiempo también para dedicarlo a Dios. Quizás, tal vez para usted sea en la mañana, o tal vez sea en la noche, o a mediodía, en el horario que disponga para que usted se encuentre con Dios. Porque de lo contrario seríamos nosotros como aquel pueblo de Israel que olvidó la consagración a Dios. Y eso hace el propósito del discipulado. El discipulado nos enseña a desarrollar el carácter, a formar hábitos que nos conduzcan a encontrar la dirección y la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin los hábitos desarrollados en nosotros es imposible poder hacer cosas diferentes. Porque si nosotros nos untamos un poquito solamente de vida espiritual, ¿sí? Como cuando nos pintamos las uñas, una parte nomás, pues necesariamente eso no va a hacer ninguna diferencia en nuestra vida. No va a marcar tampoco la de nuestros hijos, la de nuestros familiares, porque necesitamos sumergirnos
necesariamente en su palabra y a través de la oración para que nuestra vida comience a desarrollar algo diferente. Así que por un momento, allí donde se encuentra, si está con su familia, ¿qué tal si oramos para poner delante de Dios esta palabra que hace referencia a la responsabilidad? Así que si a veces en estos tiempos cortos del devocional usted siente que hubiese orado más para continuar en este propósito, usted le puede poner pausa al video y continuar, y al terminar le quita el pause y continúa en el devocional. Pero por lo pronto cierre sus ojitos y oramos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que hemos tenido para adorar y glorificar tu nombre. Creo que tú eres suficiente para cambiar nuestra realidad. Hoy ponemos delante de ti nuestras vidas, la de los que nos escuchan y los que han de oírnos por cada uno de los que comparten este video, amigos, familiares, conocidos, compañeros, aún personas que no conocemos y que muy seguramente han de continuar viéndonos en el devocional diario en el transcurso de este reto de los 52 días. Por eso yo pongo delante de ti cada persona, Dios, para que tú obres de una manera especial, para que si hay alguno en esta mañana que requiere de sanidad, Padre, que tú empieces a obrar. Si hay alguien que requiera de una palabra de ánimo, de entusiasmo, porque su vida se siente acorralada, sin esperanza, tú eres y tu palabra es medicina para los huesos, es refrigerio para el alma. Así que, Padre, yo envío esa palabra de aliento para aquellas personas que se sienten con esa necesidad, y pongo delante de ti esta palabra que les sirva como esperanza de su vida para continuar, para no desmayar, sino que puedan avanzar en un nuevo día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, pensando en este tema, es que me vino la siguiente situación. El hombre a lo largo de la historia ha asumido diferentes cargas, ¿sí? El hombre ha asumido diferentes cargas. Ha tenido que asumir la carga en el desarrollo de las sociedades, en la evolución de las sociedades, de establecer herramientas que le permitan adaptarse al contexto y facilitar sus medios de producción, su trabajo. Y eso hizo que las sociedades evolucionaran y también que se fracturara o se hiciera una división social del trabajo. Ha tenido que asumir, yéndonos milenios hacia adelante, que asumir 2 guerras mundiales, y ha tenido que cargar con esto. Ha tenido que cargar también con cosas buenas, como haber llegado por primera vez a la luna y poner la bandera de su país y establecer ese privilegio de haberlo hecho, según asumen dentro de su responsabilidad de haberlo logrado. Pero también vemos que cuando uno piensa en este aspecto de la responsabilidad, podría uno pensar que la mayor carga, el mayor peso que ha tenido que cargar el hombre sobre todas las cosas es la responsabilidad, ¿sí? A veces la responsabilidad no tiene los premios que obtienen otras asignaciones, o no tiene las consecuencias que han tenido otras tan trascendentales, y a veces las pequeñas cosas no se consideran, y la responsabilidad a veces es algo con lo que se juega a menudo. Se deja de lado actividades diarias y pensamos que las podemos dejar pasar, pero la responsabilidad, sea grande o sea pequeña, es el mismo término, es el mismo concepto. Hablamos de ser responsable de mis acciones, es la habilidad de responder. Y cuando yo no tengo la habilidad de responder de mis acciones, yo culpo a los demás. Yo le atribuyo a otros lo que es responsabilidad mía. Entonces, es allí donde encontramos a lo largo de la historia del ser humano que tenemos que empezar a comprender entonces la responsabilidad cuando nos viene, cuando nos hacemos responsables. Es decir, ¿la responsabilidad es cuestión de edad?
Es decir, no, yo cuando tenga mis 18 años, yo voy a comenzar a ser responsable. ¿Sí? ¿Está esperando usted a ser responsable cuando sea mayor de edad? O decimos nosotros que la responsabilidad también es cuestión de experiencia. Entonces, no, como yo ahorita no tengo mucha experiencia, entonces se me vale equivocarme todas las veces posible. No, no vale tampoco la experiencia, no hace seres responsables. La responsabilidad entonces se adquiere a través del tiempo. Sí, yo dejo pasar el tiempo, yo veo y veo y veo las personas, y cuando dejo pasar las cosas, finalmente yo encontraré mi oportunidad para ser responsable. Entonces, cuando hacemos referencia a la responsabilidad, hay que tener claridad, tenemos que tener conciencia acerca de lo que finalmente es. Cuando veo este tema, veo también en la escritura a Sansón y a José, en el peso de su responsabilidad con referencia a su carácter. Hoy estamos hablando del carácter, de la consagración de una vida que demanda de pasar por diferentes situaciones, pero a pesar de ellas, mantener sus convicciones firmes. A eso llamamos nosotros la responsabilidad en el llamado de formar un carácter con hábitos que agradan a Dios. Entonces el peso de la responsabilidad, de acuerdo al pasaje que nosotros hicimos referencia hace unos momentos en Jeremías capítulo 17, el peso de la responsabilidad reconoce que la confianza en Dios no está limitada por mis relaciones personales. ¿Sí? Vamos nuevamente allí a la escritura y vamos a ver en el versículo que tenemos nosotros, el versículo 5, cómo finalmente en la relación dice así el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, ¿qué dice? Y su corazón se aparta de Dios. Entonces, reconoce que la confianza en Dios no está limitada por mis relaciones personales. A veces nosotros queremos congraciarnos con todos. A veces nosotros queremos ser la monedita de oro de todos. A veces nosotros, en nuestro afán de querer agradar a todos, terminamos desagradando a Dios. Entonces, la responsabilidad, el peso de nuestra responsabilidad radica en que la confianza en Dios no puede estar determinada por mis relaciones, como las otras personas me ven, como las otras personas me perciben, si me aceptan o no. No, la responsabilidad de nosotros en el desarrollo de nuestro carácter no debe tener en cuenta las relaciones personales, porque ¿sabe qué? Terminaremos nosotros fingiendo ser lo que no somos y querer agradar a ellos al mismo tiempo que agradar a Dios. Y eso hace que finalmente entremos en una contradicción. Primero, al que nosotros tenemos que agradar y que nuestra confianza debe estar plenamente es en Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, dice que si ustedes son amigos del mundo, se constituyen enemigos de Dios, porque la amistad con el mundo nos hace tener una separación con Dios. Por eso nos dice que no amemos al mundo, ni los deseos que están en el mundo, ni la vanagloria de la vida, nada, porque terminaremos nosotros amando las cosas que finalmente nos apartan y nos separan de Dios. Lo primero del peso de la responsabilidad es que usted y yo debemos reconocer que nuestra confianza en Dios no debe estar limitada por las relaciones personales. En segundo lugar, y por eso decía ahí que a veces nos apoyamos más en la mano del hombre que en la mano o en el brazo de Dios. En segundo lugar, el peso de la responsabilidad determina que mis buenas intenciones o deseos deben ser probadas por Dios. Vea el versículo 9 y el versículo 10 del que está ahí viéndose en la pantalla. El versículo 9 y el versículo 10 dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según ¿qué? El fruto
según el fruto de sus obras. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, en segundo lugar, mis buenas intenciones o mis deseos deben ser probados por Dios. Y eso hace que yo asuma responsabilidad. Porque cuando yo saco a Dios, cuando yo no determino escuchar la voluntad de Dios y decido tomar yo las riendas, pues así como yo la asumo, las riendas, también debo asumir las consecuencias. A veces somos dados nosotros, como dicen, perdón el término, escurrir el bulto, ¿sí? Echarle la culpa a otro, ¿sí? Ocurre como en el huerto, la mujer que me diste, y la mujer le dice la culebra, y la culebra, pues, ahí quedó. Pero, o como Jaime Lopera, ¿sí? Que termina haciendo referencia al de la culpa de la vaca, echándole la culpa a la vaca. No, el peso de la responsabilidad determina que mis buenas intenciones o mis deseos deben ser probadas por el Señor, porque dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Sabe? No podemos nosotros confiar ciegamente en lo que mi corazón dicta, porque nos equivocamos. Dice, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los conflictos? ¿De dónde nacen los pleitos? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Necesariamente un corazón no renovado, un corazón no nacido de nuevo, de él, si no existe la palabra, muy seguramente sus mejores deseos e intenciones no van a agradar a Dios, aunque hagamos cosas a nuestro parecer buenas. Por eso es que necesitamos nosotros que todos nuestros buenos deseos y nuestras intenciones sean probadas por el filtro, por la mano de Dios, por el ojo clínico de Dios, para que nosotros no nos equivoquemos al tomar decisiones. En tercer lugar, el peso de la responsabilidad valora todas las cosas y les da el lugar justo sin dejarse deslumbrar por ellas. ¿Sí? Repito, y usted sí está tomando nota y alcanza medio a notar lo que dice ahí en la presentación. El peso de la responsabilidad valora todas las cosas y les da el lugar justo sin dejarse deslumbrar por ellas. Y vamos a ir al versículo 11 del que está haciendo referencia este pasaje. Vea el versículo 11 lo que dice. Como perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Vea lo que finalmente termina. El peso de la responsabilidad hablaba de la perdiz que cuida lo que no es suyo y el que amontona riquezas y que finalmente termina a mitad perdiendo todo. Pero cuando nosotros hemos asumido la responsabilidad de formar un carácter que agrada a Dios, valoramos todas las cosas, las pequeñas, pero también las grandes. Tenemos cuidado de no dejarnos deslumbrar, de no dejarnos dar un mayor énfasis en algo y perder de vista lo importante. Por eso la Escritura permanentemente nos dice: pongan los ojos en los cielos, no se concentren tanto en la tierra, hagan tesoros arriba donde el ladrón ni la polilla roban, ni minan, ni hurtan, ni se corroen. En cuarto lugar, el peso de la responsabilidad implica que se debe confiar más en la provisión de Dios que en los negocios. ¿Sí? Que se debe confiar más en la provisión de Dios que en los negocios. Vea lo que dice el versículo 21 y el versículo 23, ya para ir cerrando este tiempo devocional. Dice el versículo 21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé, ¿qué dice? A vuestros padres, como mandé a vuestros padres. Y es entonces allí donde debemos nosotros reconocer que se debe confiar más en la provisión de Dios
que en los negocios. ¿Sabe? Israel se convirtió en un puerto, un lugar, un centro de comercio, donde aún habían olvidado la ley, habían roto el pacto que los distinguía de las demás naciones, y era el día de reposo, el día de guardar, el día para Dios, y ellos lo habían dedicado para abrir sus negocios, vender su mercadería y establecer el más grande comercio. Yo decía, no, ¿cómo vamos a paralizar el comercio? ¿Cómo vamos a detener la entrada de toda la plata que entra? ¿Por qué? Por dedicarnos a orar, por dedicarnos a... Y a veces nos pasa eso. Vemos a veces que el tiempo con Dios es pérdida de tiempo, y que podríamos nosotros ese día, que es el día que más se sale, el domingo, establezcamos nosotros como el día que nosotros dedicamos a Dios y que es el día de descanso. A veces decimos, uy, no, pero es el día que más se puede vender, y cambiamos ese día de adoración y de buscar a Dios por hacer otras actividades. Nos vamos de ciclovía, nos vamos de paseo, nos vamos de picnic, nos vamos a ver películas, nos dedicamos a dormir todo el día, pero no buscamos a Dios. Y eso fue lo que precisamente le pasó al pueblo de Israel y a Jerusalén principalmente. Por eso es que la invitación es que usted confíe más, que usted descanse mejor en la provisión que Dios le puede dar. Porque en un soplo, como sucedió en esta pandemia, a todos nos recluyeron a la casa, con el simple efecto de un virus del que hoy en día tiene arrodillado al mundo entero. Oremos a Dios que nos ayude y que podamos nosotros asumir la responsabilidad. Padre, yo te doy gracias por este tiempo que tenemos para dedicar este tiempo, para orar, para buscar tu presencia. Hoy hemos visto a través de tu palabra este tema de la responsabilidad, Dios. Hemos conocido a través de ella, Señor, que tú has establecido para cada uno de nosotros un propósito que a veces, producto de esa falta de consagración, como días anteriores hemos estado hablando de la formación de este carácter, de un carácter no consagrado, o de seguir voces incorrectas, que hace que nuestra vida se desvíe de ese propósito. Por eso te pido que los que nos están escuchando, nos están viendo en esta mañana o en la noche, que están haciendo su tiempo con Dios, que recordemos que el peso de la responsabilidad es reconocer que la confianza en Dios no debe estar limitada por las relaciones personales que yo tenga, o que también el peso de la responsabilidad es determinar que mis buenas intenciones o que mis buenos deseos deben ser probados por el ojo de Dios, por la mano de Dios, para que yo no me equivoque. Que el peso de mi responsabilidad valora todas las cosas y le da el lugar justo sin que yo me deslumbre por ellas. Pero también que el peso de mi responsabilidad implica que se debe confiar más en las riquezas de Dios que en los negocios o en las estrategias que yo genere para adquirirlas. Por eso yo te doy gracias en esta hora. Pido que cada uno de los que están hoy reunidos en esta noche y en esta mañana puedan entender que tú obras en un corazón que se abre para ti, para que ponga en práctica tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Finalmente, en nuestro ABC de este tiempo devocional con Dios, la B de esta semana, vamos nosotros a realizar una actividad, y lo voy a poner a desarrollar esta actividad para el día de hoy. Indague en la Biblia, aparte de Sansón y de José, que hicimos como referencia al ejemplo de la consagración, a 3 personajes bíblicos que recibieron órdenes, ¿sí?, o llamados de parte de Dios, y que gracias a que sobrellevaron la carga de su dedicación o consagración, lograron cumplir su propósito. Entonces usted va a identificar 3 y va a encontrar 10 cualidades que le permitieron a ellos cumplir ese propósito, ¿sí? De entre los 3 personajes, usted va a encontrar 10 cualidades, y con esos
10 cualidades, usted va a hacer un crucigramas o va a ser una sopa de letras y la vamos a compartir en el WhatsApp, en nuestro grupo, para que todas las resolvamos. Esta semana ha sido muy bonita, Juan Ángel ha sido muy juicioso en el desarrollo de esos juegos del rompecabezas, de la sopa de letras, y así que les invitamos a los demás, así como lo han venido haciendo, para que compartamos y podamos nosotros divertirnos con la palabra y así memorizamos mejor este ejercicio. Cumplir, ¿qué vamos a hacer en el cumplir? Sigan compartiendo este video, nos vemos en redes sociales. Saben que ICC La Victoria Sede Villavicencio está en el canal de YouTube, en el Facebook, en un fanpage también aparecemos de esa manera. Y también en sus estados de WhatsApp, por favor compartan en sus muros cada devocional. Y el texto a memorizar el día de hoy es Jeremías capítulo 17, versículo 7 y versículo 8. Así que usted va a leer después el texto completo, pero va a separar el versículo 7 y el versículo 8. Y entregar las misiones, las tareas asignadas, así como lo ha venido haciendo Juan Ángel y algunos otros que nos han estado compartiendo sus tareas. Anuncios. Mañana 7:30 nos vemos en nuestro grupo de oración. Mañana viernes 7:30 vamos a estar allí para dedicar este tiempo para orar y buscar la presencia de Dios. Como decía mi esposa, queremos hacer ese servicio de la iglesia en casa. Hemos pensado que podemos ir hasta su casa con las condiciones de bioseguridad que se establecen y poder compartir la palabra y desde allí tal vez, así como este ejercicio que hacemos, poder grabar el devocional juntos y de esta manera poder llegar a su casa y celebrar la presencia de Dios juntos y seguir recibiendo sus alimentos perecederos y no perecederos para esas familias que requieren de atención, una asistencia básica alimentaria, con lo que hemos llamado canasta de amor. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, quedamos nosotros conectados para el día de mañana. Bendiciones y nos vemos mañana. Bendiciones, Dios los guarde. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.